Vamos a ver, mis hermanos, un texto bíblico donde Pablo, el apóstol, dice una verdad muy grande, y en esa verdad que nos muestra este verso, esta verdad destruye por completo a doctrinas como testigos de Jehová, trinitarios, dualistas y católicos. Los destruye. ¿Por qué? Porque los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios. ¿Sí o no? Jesús no es Dios. Dos, los trinitarios y dualistas dicen que hay un Dios, unos en 3 personas y otros en 2 personas, pero que no son ni 2 dioses ni 3 dioses, sino que un solo Dios. Igualmente dicen los amigos católicos. Pero este verso que vamos a mirar, destruye por completo el dogma, los dogmas de estas iglesias. Mire, el texto de Hechos 20:28, en Hechos 20:28, Pablo escribe esto. Mire lo que dice. Léalo en la Biblia de las Américas, la Biblia Nueva Versión Internacional, y léalo en el texto griego, por favor. Léalo allá. ¿Qué dice Pablo? Léalo. Mire lo que dice. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios, la cual él, es decir, Dios, la cual él adquirió o ganó con su propia sangre. Ojo a esta información, mi hermano querido, ojo a esto. Mire lo que le está diciendo Pablo. Mire lo que está diciendo Pablo. Dios adquiere la iglesia con su propia sangre o con la sangre de él. ¿Cuál Dios es este? ¿Cuál Dios es este? La Biblia, Pablo dice, para nosotros solamente hay un Dios, el Padre, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Esto destruye la Trinidad. ¿Cuál Dios fue el que adquirió la iglesia con su propia sangre? El Dios que adquiere la iglesia con su propia sangre es el mismo sujeto Dios de 1 de Corintios 8:6, la cláusula A, que dice, para nosotros solamente hay un Dios, el Padre. Es el mismo sujeto, de Efesios 4:6, que dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. ¿Es ese mismo sujeto Dios o es otro? Esto te destruye a ti, pastor trinitario. Por eso les da miedo abordar estos temas con un unicitario. Si Dios adquiere la iglesia con su propia sangre y solamente hay un Dios, el Padre, un Dios y Padre de todos, ¿cuál Dios adquirió la iglesia con su propia sangre? Les pregunto. Si solamente hay un Dios, como dice el pensamiento politeísta, trinitario, dualista y enoteísta, y de los testigos de Jehová y todos ellos, si solamente hay un Dios en 3 personas, o un Dios en 2 personas, o un Dios, el cual no es Jesús, ¿cuál Dios adquiere la iglesia con su propia sangre? Respóndame en eso, por favor. Sé que no lo podrán responder. Sé que no lo podrán responder. Ahora, ¿por qué Pablo escribe que Dios adquiere la iglesia con su propia sangre? Pastor Giancarlo Lea Mendoza, ingrese, con mucho gusto me dice, todos los insultos me los dice en vivo. Todo un pastor lo único que hace es insultar. ¿Cuál Dios adquiere la iglesia con su propia sangre y solamente hay un Dios? ¿Habrá algún pastor trinitario que me pueda responder eso? ¿Cuál Dios es ese? Ahora, yo les voy a mostrar cuál Dios dijo que vendría y vendría con su propia sangre. Yo les voy a mostrar eso. Yo les voy a mostrar. Recuerde que el Señor Jesús nos dice esto en el capítulo 27, vamos a leer allá, del libro de Mateo. Perdón, capítulo 26. Dice, capítulo 26, verso 26, dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y le dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo.
Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esta es mi sangre. ¿Sangre de qué? Del nuevo pacto. Mi sangre, la sangre del nuevo pacto. Pero cuando usted lee por acá, dice el libro de Hebreos, que Cristo, Jesús, es el autor del nuevo pacto. ¿Usted lo ha leído? Hombre, pues si no lo ha leído, debería leerlo. Jesús es el autor del nuevo pacto. Donde dice acá, dice, capítulo 8, verso 6 de la carta a los Hebreos dice, pero por tanto mejor es su ministerio, es el suyo, cual es mediador, escuche bien, es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero, está hablando de Jesús, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. Porque respondiéndolo dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el nuevo pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Ese es Jesucristo, porque Jesucristo es el Señor. Pero resulta que esta es la profecía cumplida de Jeremías capítulo 31. Vamos allá, Jeremías 31. Es decir, Jesucristo es este Señor que entraría o nos daría el nuevo pacto. Dice aquí el nuevo pacto, Jeremías capítulo 31. Vamos a leer, por favor, Jeremías 31, verso 31 al 34. ¿Qué dice? He aquí vienen días, dice Jehová. Mire bien, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces Jesús es el mediador del nuevo pacto, es este. El primer pacto fue dado también con sangre, la sangre de un cordero. El segundo pacto fue dado con la sangre propia ¿de quién? De Dios. ¿La sangre propia de quién? De Dios. Como un cordero sin mancha. De Dios. Eso lo está diciendo Pablo en Hechos 20:28. Que la iglesia de Dios, la cual él adquirió con su propia sangre. Pero miremos dónde nos dice, ya miramos, Jesús es el autor del nuevo pacto, es decir, el Jehová del Antiguo Testamento. Y el primer pacto fue dado, fue ratificado con sangre, el segundo pacto también sería ratificado con sangre. ¿Dónde podemos ver eso? ¿Dónde lo podemos ver? Lo podemos ver en en el libro de Zacarías, capítulo 9. Leámoslo. Allí Dios vendría con su sangre, su propia sangre. Leámoslo. Permítame antes de leer Zacarías capítulo 9 recordar algo, que Jehová, el cual es el autor del nuevo pacto, es el Padre. Jehová, el cual es el autor del nuevo pacto, es el Padre. ¿Dónde podemos leer eso? ¿Dónde lo podemos leer? Vamos a leerlo, por favor. Vamos a leerlo, por favor. Vamos a leerlo. Permítame, por favor, leer este texto bíblico, donde dice que el autor del nuevo pacto, el cual es Jehová, es el Padre. Jeremías capítulo, vamos a leer, por favor, Jeremías capítulo 3. Jeremías 3, el autor del nuevo pacto es Jehová. Dice, a lo menos desde ahora no me llamaréis a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. Está hablando Jehová, verso 20. Verso 19, yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamaréis Padre mío y no os apartaréis de en pos de mí. Capítulo 31, verso 9. Capítulo 31, verso 9. Ese que es el autor del nuevo pacto, capítulo 31, verso 9, dice que es el Padre. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy yo soy
Soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. El que es el autor del nuevo pacto. Y ese Jesús. ¿Mm? Pero miremos algo, que el autor de este nuevo pacto es el que vendría como un ser humano. Jeremías 23, 5 y 6. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Jeremías 16 dice que no hay semejante a Jehová. Él es el Padre, el cual es el autor del nuevo pacto. Y por eso Jesús, el cual es Dios, el cual adquirió la iglesia con su propia sangre, él mismo es el autor de este nuevo pacto, confirmado sobre mejores promesas. Pero miremos, ¿dónde Dios vendría con su propia sangre? Libro del profeta Zacarías, capítulo 9. Capítulo 9, verso 1, mire lo que nos dice. Miremos, por favor, qué nos dice el verso 1. Porque a Jehová debe mirar los ojos de los hombres y todas las tribus de Israel. ¿Qué es lo que dice? A Jehová. ¿Quién es Jehová? El único Dios, el autor del nuevo pacto. Deben mirar los ojos de los hombres y todas las tribus de Israel. ¿Cómo se mira, señores? Con los ojos. ¿Pero qué dice? ¿Cómo vendría Jehová? Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, o tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Verso 16, Jehová será visto sobre ellos. Verso 15, Jehová de los ejércitos los amparará. Verso 14, Jehová será visto sobre ellos. Verso 15, Jehová de los ejércitos los amparará. Verso 16, y los salvará en aquel día Jehová su Dios. Pero miremos que no viene con sangre ajena, viene con su propia sangre. Aquí lo dice. Verso 10, dice, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén y los arcos de guerra, y serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también, escuche bien, y tú también por la sangre de tu pacto serás salvo. Escucha bien, y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. ¿Quién es el que vendría a sacar los presos de la cisterna? Jehová. ¿Con qué? Con la sangre del pacto. Porque él vendría como siendo visto, vendría que a salvar. Con sangre ajena, con sangre de otra persona divina, no, con su propia sangre. Por eso el libro de Hebreos, capítulo 2, verso 14, dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Ahora, yo he demostrado que esto destruye a los trinitarios, porque dicen los trinitarios que Jesús no es parte de Dios. Dualistas también, es parte de Dios. Pero aquí está diciendo que Dios adquiere la iglesia con su propia sangre. La pregunta es, este Dios que adquiere la iglesia con su propia sangre, el cual sabemos que es Jesús, ¿es el mismo sujeto Dios, la misma persona Dios, que es un Dios en tres personas, o es otro? ¿Es la misma persona Dios de la cláusula A de 1 Corintios 8:6, del cual Pablo dice, para nosotros solamente hay un Dios, el Padre? ¿Es el mismo sujeto Dios? ¿Es el mismo sujeto Dios de Jeremías capítulo 31, de Jeremías 31:9, Jeremías capítulo 3? ¿Es ese mismo sujeto Dios o es otro? ¿Es el mismo sujeto Dios de Efesios 4:6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos? ¿Es el mismo sujeto Dios o es otro? ¿Qué me responden? ¿Qué me responden? Esto destruye a los señores testigos de Jehová también. ¿Por qué? Porque los testigos de Jehová dicen que Jesucristo no es Dios. Pero ¿cómo pueden ustedes decirme, cómo es que Pablo escribe que Dios adquiere la iglesia con su propia sangre si Jesús no es Dios? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible eso?
Mire este texto, si usted quiere leerlo, y esa es la explicación, Dios vendría con su propia sangre y se lo he demostrado en la Escritura. Él es el autor del Nuevo Pacto, el Jehová del Antiguo Testamento, es el mismo Jesús. Ya leemos en Jeremías 9, del verso 9:1, porque a Jehová debe mirar los ojos de los hombres. ¿Cómo vendría? Justo y salvador, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. ¿Pero qué vendría? Y tú también por la sangre de tu pacto serás salvo. Ese es el mismo Jesús. Juan en el capítulo 12, si usted lo lee, dice allí Juan en el capítulo 12, para que lo leamos, por favor, acompáñenme. Yo lo único que quiero es mostrarle Biblia. Juan en el capítulo 12, verso 12 dice: el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, da voces de júbilo. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Tu rey, ese es Jesús. Pero mire que no es cualquiera. Dice aquí: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron que estas cosas estaban escritas acerca de él, que se les habían hecho. Jesús es ese Jehová que vendría con su propia sangre. ¿A qué? A salvarnos con la sangre de su pacto. Ese Jehová que sería visto, lo dice Juan. Contésteme si no es el mismo sujeto Dios. Por favor, contésteme. Amigo católico, amigo trinitario, amigo dualista, amigo testigo de Jehová, ¿cuál es ese Dios que adquirió la iglesia con su propia sangre? Contésteme. Contéstenme, ¿cuál es ese Dios? Contéstenme, por favor. No podrán contestarlo. Bueno, mis hermanos, van dándole me gusta, por favor, y compartan estas y todas las conferencias aquí de su canal, Alex Cerrato Teología Pentecostal Apostólica. Vayan dándole me gusta, por favor, compartan todas las conferencias. Y además, mis hermanos, lleven los libros La Unicidad, la Única Verdad de Dios, tomo 1 y 2, En Defensa de la Unicidad, tomo 1, tomo 2, Catolicismo al Descubierto, La Unicidad versus las Doctrinas de Error, Escatología 1, Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana. ¿Sí? Llame para pedir su libro, los que están en Colombia, 318-436-0745. Los que están en Colombia, 318-436-0745. Los que están en el exterior, más 57 318-436-0745. Germán David, le estoy dando los números. Escríbame, o por el interno, escríbame. 318-436-0745. Escríbame. O los que están en el exterior, más 57 318-436-0745.